Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La primera lectura de hoy viene del profeta Oseas, capítulo 11, versículos 1, 3 al 4 y 8 al 9. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre, que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene de Isaías y el responsorio es: El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor mi Dios y Salvador, con Él estoy segura y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuentan a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y mi Salvador. La segunda lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 8 al 12 y 14 al 19. Hermanos, a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su voluntad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios.
El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes comentemos un poco acerca de la solemnidad que estamos celebrando hoy del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y a qué hace referencia esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús? Principalmente hace referencia al amor de Dios por toda su creación, pero particularmente el amor de Dios manifestado en la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Sagrado Corazón de Jesús, símbolo del amor encarnado en Jesucristo mismo. Y las lecturas de hoy, tanto la primera, la segunda y el Evangelio, pues se enfocan en este tema del amor paterno, o si le quieren también llamar materno, de Dios hacia su creación, hacia nosotros, hacia sus hijos e hijas. Y en la primera lectura del profeta Oseas tenemos esa bella imagen de Dios como padre, cuidando de su hijo Efraín, que es uno de los más pequeños de los 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Y también en la segunda lectura sale el tema del amor de Dios como Padre. Y en el Evangelio pues tenemos la expresión suprema de Dios, que es interpretada por el evangelista Juan en la crucifixión de Jesús como la exaltación, la manifestación suprema del amor de Dios en el sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz. Para el evangelista Juan, la cruz no es muerte, no es tormento, es exaltación, es elevar hacia lo más alto la expresión de amor que lo da todo por sus hijos e hijas, para que así podamos compartir en la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Así que esta solemnidad celebra el amor profundo de Dios por toda la creación. Y en la primera lectura tenemos esta bella imagen que el profeta Oseas nos da. Dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Así aquí la escena que nos presenta, la imagen que nos presenta el profeta Oseas, es de Dios como padre que va cuidando de sus hijos, y por hijos se refiere a las tribus de Jacob, las 12 tribus que componen al pueblo de Israel. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba a brazos. Es una imagen muy tierna de Dios que lleva de los brazos a Efraín para que aprenda a caminar. Y después también esta bella imagen de Dios llevando a su hijo en brazos. Es una imagen muy tierna que manifiesta el amor de Dios hacia su pueblo Israel. Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. ¿No? Nuevamente, la ternura de Dios es lo que resalta en esta imagen que el profeta Osaías nos presenta. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer.
Nuevamente aquí hay que utilizar la imaginación para apreciar y entender lo que el profeta Oseas nos presenta en esta imagen de Dios como padre o madre tierna que se inclina, que alimenta, que cuida de sus hijos, de su pueblo Israel. Mi corazón se mueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín. Aquí es la ternura, es el amor, es la compasión y misericordia, y no tanto la justicia, lo que el profeta Osaías busca enfatizar en esta bella imagen de Dios como Padre o como Madre que nos provee en esta bella lectura. Dice, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Qué expresión más bella, ¿no? En muchos otros lugares en el Antiguo Testamento vemos a cómo a Dios se le antropomorfiza, o sea, lo hacemos a imagen humana, y en esa imagen humana que creamos de Dios, pues a veces resaltamos lo cruel, lo justiciero y a veces lo violento de nuestra humanidad, se lo imponemos a Dios. Pero aquí en el profeta Oseas nos da todo lo contrario cuando dice, no permitiré que se inflame mi ardor y mi cólera contra Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Así que hace un contraste entre la violencia, entre la dureza del corazón humano y la ternura y la compasión del corazón de Dios. Es un contraste impresionante. Santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Así que es una imagen muy tierna, muy bella que el profeta Oseas nos presenta de Dios. Y yo creo que es una lectura muy apropiada para esta solemnidad en la cual enfatizamos en el amor de Dios, simbolizadas en el corazón sagrado de Jesús. Pasemos ahora a la segunda lectura que viene de la carta de San Pablo a los Efesios. Dice, hermanos, a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo. Así que Pablo se ve o se pinta a sí mismo una forma muy humilde, muy insignificante, de que porque él persiguió a la iglesia y por gracia de Dios fue llamado y fue consagrado para que fuera instrumento de la gracia de Dios por medio del Evangelio, no solamente para su pueblo judío, sino también para los paganos. Y Pablo, pues reflejando y meditando en su pasado, se ve indigno porque él persiguió a la iglesia y Dios tuvo compasión de él y lo llamó, lo consagró y lo mandó para que fuera parte de esta proclamación de la buena nueva de Dios en Jesucristo. Se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación. Y este designio de salvación que desde la creación, desde Abraham, Moisés, a los profetas, pues se ha venido promulgando, se ha venido anunciando, y particularmente en las profecías del que había de venir, del Mesías, que en Jesucristo se han cumplido. Y a dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así que aquí da una visión panorámica desde la creación hasta Cristo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús. Nuevamente, Cristo es el punto cúlmine donde Dios
lleva a cabo las promesas anunciadas desde antiguo por Moisés y por los profetas, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Ahora viene Pablo y nos presenta esta otra imagen también de Dios como Padre, o también si le quieres llamar Madre, es una imagen muy maternal, muy tierna, que nos dice: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así que esto es una oración de Pablo a todos los que son atraídos a Cristo por medio de la proclamación del Evangelio, para que se lleve a cabo en ellos esta plenitud de la nueva vida de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y es una oración que hoy en día también debemos apropiarnos de ella, para que también en nosotros se lleve a cabo esta plenitud de la nueva vida que Dios nos ofrece en Cristo por medio del Espíritu Santo. Así dice, y ahora Pablo nos presenta con palabras que orientan tanto a la altura, a la anchura, a lo largo y como a lo profundo, palabras que buscan dar expresión a lo grande, a lo inmenso, a lo profundo del amor de Dios, que siendo Dios se hace uno con nosotros. Y no bastó simplemente eso de hacerse uno con nosotros, sino que optó por darlo todo, por nuestra salvación, por tu salvación, ¿no? Tal es el Dios que Jesús nos revela en sí mismo. Tan grande es su amor que se las jugó de todas por todas, que no se reservó nada para asegurar que lo que Dios ha creado en nosotros pueda llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Este es el significado de estas palabras que Pablo utiliza cuando dice: así arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor. Cuando habla de experimentar ese amor, Pablo claramente nos quiere decir que este amor no es algo intelectual solamente, no es un proceso intelectual que el decir: yo he leído acerca de Cristo, que yo conozco a Cristo porque lo he leído, porque alguien me lo platicó. No, aquí Pablo está hablando de una experiencia, de un encuentro, de algo existencial que se nos da y que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas a imagen de Jesucristo, ¿no? Así que no es simplemente un conocimiento, tampoco es simplemente un sentimiento. Es algo más íntimo que tiene que ver con la totalidad de nuestra experiencia, de nuestra persona. Y es algo que se nos da, no algo que yo conquisto, no es algo que yo obtengo, no es algo que yo me gano, es algo que se nos da por la pura gracia de Dios. Y a esto hace referencia Pablo cuando dice: y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios para toda la creación, para todos sus hijos e hijas, que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados en Cristo. Qué bellas palabras de Pablo en esta lectura. Pasemos ahora al Evangelio de Juan, y aquí comentaré un poco más acerca de esta solemnidad que estamos celebrando del Sagrado Corazón de Jesús. Esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús tiene comienzo en la Edad Media, y por Edad Media nos referimos a ese periodo largo de 1000 años desde el siglo V, desde la caída del Imperio Romano, hacia el siglo XV, la caída de Constantinopla. Son 1000 años y en términos muy, muy generales, pues a esto se le clasifica como la Edad Media.
Después, estos 1000 años están subdivididos en diferentes periodos. Del siglo V al siglo X se le llama la Edad Media Alta. Y del siglo XI al siglo XV se le llama la Edad Media Baja. Y es en este periodo del siglo XI al XV donde se empieza la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, en aquellos tiempos, del siglo XI al siglo XV, esta devoción era más personal, no era una celebración litúrgica y se centraba más que en el corazón, se centraba en las 5 heridas de Jesús. Y con el tiempo, pues, se enfocaba más en la herida del costado, que está cerca del corazón. Y después, en el siglo XVII, por medio de la devoción de Juan Eudes en Francia y después de María Margarita Lacoque, pocos años después, por sus visiones en torno a Jesús y el Sagrado Corazón de Jesús, pues se empezó a promulgar más y más esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que esta devoción empieza con las heridas de Jesús y después se concentra en el corazón como expresión del amor de Dios para con nosotros. Fue Juan Eudes en Francia en el año 1670 quien empieza una de las primeras celebraciones en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Y después María Margarita Lacoque con sus visiones en las cuales se centra la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que le dice en sus visiones que se celebre esta celebración en torno a su Sagrado Corazón como expresión del amor profundo de Dios para toda su creación, para todos sus hijos e hijas. Y después de la muerte de Santa María Margarita en 1690, pues esta devoción aumenta. Es en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, por el Papa Pío IX, quien pide a los obispos franceses que promulguen esta celebración en torno al Sagrado Corazón de Jesús más allá de Francia. Y después, unos 25 años después, el Papa Leo XIII es quien le pide a los obispos de la Iglesia Universal que celebren esta solemnidad en torno al Sagrado Corazón de Jesús nuevamente, como expresión del profundo amor de Dios por toda su creación. Así que el Evangelio de hoy pues está conectado con la herida del costado de Jesús y cómo San Juan, el evangelista, pues interpreta estas heridas y la sangre y el agua que sale de su costado también tienen mucho significado. Muy bien, dice el Evangelio de hoy, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne. Así que la escena es la crucifixión. Jesús ya cuelga en la cruz con los 2 ladrones que están también ajusticiados a sus lados, y porque era la vigilia de la Pascua judía, pues los líderes judíos le piden a Pilato que remueva los cuerpos crucificados, pero para que mueran más rápidamente, los líderes judíos le piden a Pilato que les rompan las rodillas para que al romper las rodillas no puedan sostenerse y así prácticamente mueran ahogados, asfixiados porque no pueden respirar. Pero para asegurar de que sí estuviera muerto, entonces el soldado es cuando le da con la lanza en el costado, y es lo que ahora nos describe el Evangelio cuando dice: fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas. Y esto será algo simbólico para el evangelista Juan, que después nos lo explicará más adelante. Dice: sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Y esto es algo muy simbólico. Salir de sangre y agua
para el evangelista Juan simboliza algo muy importante. La sangre es símbolo de la vida que se ofrece en sacrificio por la redención, por la salvación de todo el mundo. Y el agua, símbolo del bautismo, la puerta al sacramento por el cual nosotros somos incorporados a esta nueva vida en Cristo, a la salvación que Dios nos da en Jesucristo e introducidos a el reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Así que renacer en Cristo por medio del bautismo del agua y del Espíritu es renacer a una nueva vida según los valores fundamentales del reino de Dios en Cristo. Y ahí después dice, el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. ¿Quién es el que vio esto, el que da testimonio? Es muy probable que sea el evangelista mismo. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Así que el testimonio él lo describe de esta manera, no simplemente dando los datos de lo que vio, sino también interpretando los símbolos de lo que vio. Cuando dice que salió sangre y agua, no simplemente está describiendo lo que vio, sino también el significado nos los da él. Dice, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Todo creyente, todo aquel que se deja atraer por Dios, no simplemente es para su propio bien, para su propia salvación, sino que también por medio de él o ella, otros también lleguen a creer, lleguen a incorporarse al plan de salvación de Dios. Así que esto también es fundamental para nosotros de entender que todo lo que Dios nos da nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer y al conocer amar y al amar servir a Dios, ¿no? Y esto es lo que el evangelista Juan nos quiere decir cuando dice, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Y después dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Aquí otra vez vuelve a lo que no le hicieron a Jesús. No le quebraron los huesos como se los quebraron a los que crucificaron junto con él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios y el Cordero de Dios hace referencia pues a la Pascua judía, y el cordero que se preparaba para la Pascua judía era un cordero perfecto, inmaculado, sin ningún defecto, que no se le tenía que romper ningún hueso en la preparación del cordero pascual. Así que a esto hace referencia cuando dice no le quebrarán ningún hueso. Y después la otra cita que da aquí el evangelista Juan cuando dice, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es una cita del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Así que todo esto que está viendo y que nos está describiendo el evangelista Juan, no simplemente lo está describiendo, sino que lo está interpretando para nosotros. Y esto hay que saber entender entonces a qué apuntan los símbolos y cuál es el mensaje, cuál es el contenido de lo que está describiendo el evangelista Juan, porque para él la crucifixión de Jesús no simplemente es muerte, no simplemente es sufrimiento, no simplemente es tortura. Para el evangelista Juan, la crucifixión es la exaltación de Jesús como el Hijo de Dios, como la expresión máxima del amor de Dios para toda la creación. Así que esta es algo muy particular del evangelista Juan, de que nos quiere dar a entender que lo que a primeras es sufrimiento, es tortura y muerte, por medio de los ojos de la fe, por medio del lente de la fe, lo que verdaderamente significa es exaltación. Es expresión suprema del amor de Dios para con nosotros.
Muy bien, hermanos, pues en esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús, pues es tiempo oportuno para regocijarnos en este amor de Dios volcado sobre la creación, sobre nosotros, para que no simplemente entendamos y reconozcamos, sino que nos identifiquemos plenamente con este Dios que lo ha creado todo, con este Dios que desea que toda su creación llegue a su plenitud y que no haya nada ni nadie que se pueda perder, extraviar, no llegar al fin para lo que fue creado. Y este es el Dios que tenemos, el Dios creador, el Dios Padre, Madre, el Dios que va en busca de sus hijos e hijas, llamándonos, rescatándonos aún de nosotros mismos. Y esto es lo que encierra esta bella imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.